cabe todo el dolor del mundo, en mi vientre cabe todo el amor del mundo, de mis pechos beben todos los niños del mundo, todo el temor del mundo en mis manos cabe. Mi garganta anida todos los cantos del mundo y mis pasos llevan todo el cansancio del mundo. En mi piel se esconde el sol entero del mundo, la sangre entera del mundo de mi cuerpo sale. Abrazo lo poco que tengo, lo tanto que tengo, lo cierto que tengo, el brillo en tus ojos, la tos, los antojos, el miedo y el sueño, el acorde que toco, los tantos anhelos, el calor del fuego, la sal y el deseo, la miel en los dedos, aquello innombrable. En mi voz toca. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a otro programa de Conversando con Más Mujeres, aquí en Radio Rosario Clásica. Mi nombre es Mirta Salafia y hoy tengo el enorme placer de tener para conversar toda esta hora de programa con alguien que la conozco a través de su obra y a través de amigas muy queridas, y tengo el placer de tenerla aquí conmigo. Muy buenas tardes, Elida Garavaglia, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Y también yo muy agradecida por tu llamada y por tu invitación. Muy agradecida. Al contrario, la agradecida soy yo, este programa, la audiencia. Bueno, le vamos a contar, Elida, a la audiencia que has hecho muchísimas cosas en tu vida, pero vamos a decir ligerito. Profesora nacional de pintura egresada de las escuelas Manuel Belgrano y de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón, en el profesorado superior que hoy es el UNA, ¿no? La Universidad Nacional de las Artes. Docente en las cátedras de Lenguaje Visual y Pintura en la Escuela de Bellas Artes Carlos Morel de nuestra querida Quilmes. Participación en salones nacionales y provinciales en el apartado dibujo, muestras individuales y colectivas. Y ahí lo vamos a dejar en suspenso porque el resto lo vamos a compartir en la charla. Bien, voy a tomarme el atrevimiento en este programa. Vos sabés que he entrevistado a muchas artistas plásticas a lo largo de 1 año y medio de programa. Pero nadie, por lo menos que yo haya podido visualizar desde lo que me han escrito como pequeño currículum para ser presentadas, han tenido una formación en arte en nuestro país a lo largo, desde los 12 años en más, en las escuelas de Bellas Artes de Buenos Aires. De Buenos Aires podría haber sido de otro lugar, pero bueno, en este caso fue de Buenos Aires. Y que además después se hayan dedicado tantos años a la docencia, a la formación de alumnos en arte, ¿no? Porque hay algunos que, bueno, trabajaron en los niveles medios, pero personas que hayan trabajado decididamente en la formación de artistas. Entonces, me voy a tomar el atrevimiento de ir haciendo como un registro histórico de tu vida como estudiante y docente de Bellas Artes, y después como artista y mostrar tu obra. ¿Qué te parece? ¿Estás de acuerdo? Sí, muy bien, muy bien. Bueno, entonces me puse, también esto me dio lugar a mí para investigar un poco sobre las escuelas de Bellas Artes en el país y contar un poco junto contigo que la escuela se llama Manuel Belgrano, la Escuela de Bellas Artes en la Ciudad de Buenos Aires, que depende de la ciudad en este caso, no conforma, no fue parte del Ministerio de Educación Nacional y después, bueno, no fue parte tampoco ahora de lo que se llama la Universidad Nacional de las Artes.
fue creada por Belgrano en el 1799 como una escuela para el dibujo, la perspectiva, la arquitectura, bueno, que duró poquito tiempo porque en el 1802 la corona lo cerró, pero eso quedó como la piedra fundacional de lo que después terminó siendo toda digamos, la proyección de Bellas Artes, de la enseñanza del arte en la República Argentina. Y resulta ser que cuando yo te pregunto a vos, bueno, a ver, porque yo reconozco ahora la Escuela Manuel Belgrano que está en Barracas, pero en realidad, cuando vos fuiste estudiante, estaba en la calle Cerrito, seguramente. Cerrito 1350. Y ahora está en Villa Fania en 1342. Ya. Bueno, siempre a la altura del 1300. Bien. 1300. Entonces, bueno, entonces hice como una investigación, ¿no? Pero ahora te voy a preguntar concretamente a vos. Cuando vos ingresaste a los 12 años. Sí, después de terminar la primaria. Bien. Contanos, ¿vos tuviste ese examen de ingreso para ingresar allí? Bueno, sí. Contanos un poco de esa historia. Bueno, mi mamá era profesora de dibujo. Ah, mira. Y entonces a mí siempre me gustó dibujar. Era medio vaga para la escuela, pero dibujar siempre. Y siempre me tocaba hacerle los dibujos a las que no les salían los trabajos. Uy, hubiese sido mi perfecta compañera. Y bueno, y entonces viendo que mi hermana mayor seguía magisterio y a mí no era algo que me gustara, entonces buscó la Escuela de Bellas Artes y bueno, cuando nos dijeron que había examen de ingreso, en la otra cuadra, sobre Cerrito también, entre Arenales y Juncal, estaba la Academia MEVA, que es también de egresados de Bellas Artes en una asociación de Bellas Artes privada. Bueno, ahí me fui a preparar para dar dibujo, justamente, porque el examen consistía en un dibujo de observación, una naturaleza muerta, creo que era, ya no me acuerdo, y después un trabajo de imaginación. Creo que eran 2 días que tuvimos examen. Bien. Y bueno, y así fue como entré. Bien, te hago una pregunta. ¿Había varones igual que mujeres? ¿Había más mujeres que varones? Había más mujeres y yo hice el turno tarde. Y el turno tarde era más de chicas. Por ahí a la mañana, igual a la mañana era la mayoría de mujeres. Creo que de noche sí había más varones. Ah, porque tenía los 3 turnos la escuela. Vos sabés que no me acuerdo si había turno noche en la Belgrano, en la Pueyrredón seguro, pero en la Belgrano no me acuerdo. Bien. Muchos varones no, algunos había, pero pocos. Bueno, ¿vos querés saber cuáles fueron los resultados de este ingreso 2021 de la Escuela Manuel Belgrano, de la Escuela de Bellas Artes? A ver. Te cuento, mirá, sí. Está en su página. Se inscribieron nada más que 181 alumnos. ¿Y hay examen de ingreso ahora? Hay examen de ingreso, sí. De dibujo y pintura, son 2 áreas. Ajá. Los aprobados fueron solo 82. Pero sí. No, a ver, en realidad fueron más, pero los que ingresaron fueron 82 aspirantes que se sacaron entre 10 y 8 como promedio. Los 4 primeros promedios son de 10 absoluto y son 4 mujeres. Y entre los 82 aprobados de 10 a 8, solo hay 9 varones. Sí, bueno, ya sigue siendo entonces como en aquel entonces. Quiere decir que hay una tendencia a que esto sea así. Pero, a ver, ¿por qué? Porque también tenemos, grabadistas, pintores, artistas visuales maravillosos que son varones. ¿Dónde se forman nuestros varones? Bueno, yo lo que te puedo decir es que los docentes eran varones, la mayoría. Bien, ahora vamos a hablar de ellos. Claro, en los talleres, mujeres muy pocas, la mayoría grandes artistas plásticos muy conocidos en ese entonces. Bien. Y sí, mujeres, sí en las carreras de filosofía e historia del arte, sí, mujeres. Claro,
porque son las humanísticas que en general son mujeres, pero en todo lo que tuviera que ver con la práctica, Exacto, con el taller tuvimos también mujer, pero predominaban los varones. Bien. Los varones. Bueno, ahora vamos a ver si Maxi Ramírez es mi compañero que me ayuda a que este programa sea posible. Tenemos ahí algunas fotos que has tenido la gentileza de enviarme. Y yo quiero saber, ¿sos vos la que está en la clase de dibujo pintando? No. La que está en la clase de dibujo pintando es Mónica Lerner. Mirá. Que es una ceramista que ha tenido su trayectoria también. Bueno, bien. Era muy buena. Decime una cosa, ¿esto es el Manuel Belgrano o el Lapridiano? Para mí es Manuel Belgrano. Las fotos son únicamente de la Manuel Belgrano. Bien, bueno. Contanos aquí cómo es, a ver, porque para nosotros ahí hay un profesor del cual vos ya me dices. Carlos, sí, un pintor excelente, sí, un gran pintor. Lamentablemente lo tuvimos en primer año, y imagínate que con 13 años no podés aprovechar. No. Era más ganas de jugar y qué sé yo, más que nos gustaba y todo, pero bueno. Bueno, y contanos, ¿cómo era tener una clase de dibujo? ¿En qué consistía? Bueno, los primeros años, creo que los primeros 2 años, el primer año es naturaleza muerta o algún yeso, pero sobre todo naturaleza muerta. Y después teníamos modelo vestido en segundo año. Y recién, yo no me acuerdo si desnudo, me parece que empezamos en tercero. Bien. Desnudo femenino, nada de varones. Bien. Quede claro. ¿Y qué hacían allí? Para los varones ponían un modelo masculino, para las mujeres. No tenía compañeros varones, entonces no te puedo decir. Había algún varón, pero yo no lo he tenido de compañero, claro. Bien. Y en ese tiempo, a ver, después vos fuiste profesora, ¿no? Pero en la práctica de la enseñanza, concretamente, entre tu formación y el tiempo que te tocó vivir en la historia de la formación en la Escuela de Bellas Artes de Quilmes, en este caso, ¿se modificó, se transformó, no se transformó? Yo creo que sí, hay mucho más contacto, me parece, de lo que yo recuerdo en aquel entonces. Por lo menos estoy hablando, porque no sé cómo sería Bellas Artes de Quilmes como alumna, yo no estuve, pero mi experiencia allá en estas escuelas, el profesor te daba algunas indicaciones y después te dejaba libre, se iba. Lo normal, o se sentaba a leer o se iba y te dejaba trabajando. Perfecto. Y el Redón era de la misma forma, con profesores muy buenos, venían, después te hacían una devolución y se volvían a ir. No estaban permanentemente en el aula, me refiero, ¿no? Perfecto. ¿Y esto no era así en Bellas Artes? Yo estuve mucho más, por lo menos particularmente, y creo que mis colegas también, mucho más contacto con el alumno. Además, todas las relaciones han cambiado mucho desde aquella época. Por más que era muy libre la escuela, mucho más libre que cualquier otra escuela tradicional. Eso es lo que a mí me gustó desde el vamos. Creo que eso me enamoró de entrada. Porque ya el hecho de no llevar guardapolvo, sí llevabas un delantal para ponerte y no ensuciarte. Pero después todo lo demás me parecía bárbaro, la libertad que había y compañía, lo que era muy heterogéneo en la gente, porque en mi mismo curso vos podías tener alumnos de mi misma edad y alumnos de 17, 18 años. Bien. Chicas que más tarde, habían hecho secundario y después empezaban. Claro. Pasemos a otra foto, a ver, que queremos ver. Bueno, allí contanos, ¿quiénes son? ¿Dónde están? Espera. ¿Las ves o no las ves, pobre? No, yo no la veo, pero decime cuál es. No, están un montón sentadas entre ustedes. Es como si fuera una foto formal de profesores y alumnos. En un taller. En un taller grabado. Y está la profesora de pelito corto.
Sí, Sí. Esa profesora creo que es Beatriz Juárez, que fue una grabadora también, importante. Ella era la profesora de grabado, y ese es el aula de grabado. Esa parte de la escuela, las aulas de grabado estaban en el subsuelo, que es la casa de un petit hotel, hermosísimo. Sí, es patrimonio. Claro, esas aulas son esas que tienen las ventanas cerradas del piso en la calle, porque eran las cocinas, la cocina de la casa. Ahí estaban los talleres de grabar. Ese es el espacio. Ahí estaba la prensa, ahí estaban las tintas. Bien. ¿Vemos otra, Maxi? A ver si... qué lástima, porque si no las ves me resulta problemático. A ver, ¿ahí la ves? No, pero te me das vuelta vos, no veas nada, no veas nada. Bueno, aquí están en una escalera, me parece. En la escalera estamos en el patio de la escuela y está Carlos Torrellardón ahí. Ahí el profesor. Bien. Y la otra, la última... Estamos con... Están en la sala de proyecciones. Sí, las dormidas nos hacíamos para la foto, sí, esperando a la profesora de Historia del Arte. De Historia del Arte, que tenían, ya en ese momento tenían filminas o diapositivas que les pasaban. Sí, porque esa sala era una sala que yo no te puedo explicar lo que era. Toda marquetería de madera, desde el techo, toda, como si fuera una habitación del Museo de Artes Decorativas, más o menos. Era una maravilla. Habían puesto esas butacas y se usaba como sala de proyección. Contanos, ¿cuántas veces iban al Museo de Bellas Artes? Y bastante seguido. Con los profesores, tanto en pintura como en dibujo, generalmente eran los que nos llevaban. ¿Y qué bibliotecas usaban? Y en la misma escuela. Sí. No ibas a la Biblioteca Nacional. De los genios. La época de la Pinacoteca de los genios. Sí, en la misma escuela usábamos la biblioteca bastante. Cuando pasaste a la Escuela Superior de Arte, ¿tuviste que dar algún ingreso o directamente el haber hecho tu carrera, digamos, del nivel secundario allí te habilitaba? Directamente, sí. Yo creo que no había examen en ese momento. Bien. Me parece que... Bueno, mi problema es cómo vamos a hacer para mostrar tu obra mientras no ves lo que te muestro. Yo para poder verla. Eso es lo que no. Si tengo que... No, porque no puedo correrla. Quiero correrme yo. No, quédate ahí. A ver si bueno, vamos a hacer un pacto con Maxi, que cuando pase tu obra me saque a mí de la pantalla, porque a mí me pueden escuchar sin necesidad de verme, a ver si podemos ver la obra, porque sería importante. Bueno, la pregunta ahora, digamos, viene como profesora. ¿Cuántos años trabajaste como profesora en Bellas Artes de Quilmes? 30 años. Quiere decir de que iniciaste y te jubilaste en la escuela. Sí. Yo antes había estado dando clase en escuelas primarias, en algunas primarias y secundarias, y cuando comencé en Bellas Artes ya dejé Claro, ahí concentraste toda tu tarea. Claro. Y como profesora que forma, porque en realidad de todas las carreras humanísticas, yo creo que la más profundamente sensible, la que genera grandes problemas con la personalidad, en cuanto que, bueno, no debe ser lo mismo reprobar o no aprobar filosofía o no aprobar historia que no aprobar dibujo o no aprobar piano o no aprobar aquellas materias por las cuales vos te identificás. A ver, yo quiero ser un dibujante, yo quiero ser un artista plástico y resulta ser que aquí es donde no puedo o no logro mis mejores notas o no logro el reconocimiento. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la relación que se establece entre un docente que está formando a un artista, a un futuro artista, y la relación que tiene ese docente con el saber o no saber, el aprobar o no aprobar? Y es difícil, es complicado. Contanos qué te pasaba allí.
En general hemos tenido bastante buenos alumnos, salvo algunos casos muy excepcionales, pero en general vos a veces ves que a lo mejor no alcanza un nivel que se pretende para estar en determinada situación, pero que tiene pasta como para seguir. Bien. Entonces, eso es lo que hay que alentar. Perfecto. No coartar o decir, no, no sirve, no sigue. Creo que tratamos, tanto en mi caso como otros colegas, de alentar donde se ve que sí hay materia ahí como para seguir trabajando. Está bien. También podríamos pensar que quizás el alumno que desea hacer una carrera en Bellas Artes sabe que ya tiene previamente una condición. Sí, en general el que viene tiene una condición, a veces más desarrollada y a veces no tanto. No tanto, bien. Por eso nunca me atreví con las Bellas Artes. Bueno, pero hay gente que se ha dedicado más a la docencia, sí. Y son excelentísimos docentes. Ah, seguro, seguro. Porque no hay que olvidarse que la escuela en realidad no es para formar artistas, sino para formar docentes. La carrera es carrera docente. Entonces, eso es algo que no hay que perder de vista también. Bien, bien por lo que decís, porque yo ahí pierdo, digamos, la mirada. Claro, claro. En es relación un tipo docente. Bien, bien, muy bien, interesante. ¿Una anécdota o algo que te hayas hecho sentir dentro de tu carrera como algo que vos siempre volvés a contar o que usaste como historia para alentar a tus alumnos? Yo lo que he alentado a mis alumnos siempre es contando que gracias a haber estudiado Bellas Artes me salvó la vida, entre comillas, no es que me iba a suicidar, pero tuve en mi plena adolescencia muchos problemas, mi mamá muy grave enferma, muchos problemas. Y el estar estudiando en Bellas Artes a mí me ayudó muchísimo, por el grupo con el que compartía el estudio, por todo ese mundo que me transportaba a otro lugar completamente. Eso nunca lo dejé de decírselos a mis alumnos. Ya entrar en un museo y sentirte en otro mundo, aunque fuera un rato, media hora, una hora, pero salías de lo cotidiano, de lo que te abrumaba y estabas en otro espacio. Y eso yo no lo puedo dejar de reconocer porque es el día de hoy que yo me transporto cuando entro en un espacio donde veo cosas que realmente me llenan el alma, obviamente, ¿no? Digamos que aquellos que tuvimos por allí la suerte en tu caso más, porque fue tu formación, porque fue tu elección, porque fue tu decisión de vida, pero es verdad que todo lo que concierne a las actividades artísticas nos acercan a la situación más humana, digamos, ¿no? Que el arte es lo que diferencia profundamente, no digo que no la ciencia, pero la creación artística es lo que nos diferencia profundamente del resto, de los animales con los que compartimos el reino, y que de alguna manera aún aquellos que tienen bastante dificultad para expresar sus sentimientos, es el arte el que le permite sacar afuera la emoción. Exactamente, toca fibras muy íntimas. Entonces, al principio lo mejor estás más condicionado los primeros años por responder a consignas que te plantean los profesores, obviamente. Sí, pero después, en los años superiores se va viendo ahí realmente. Digamos que hiciste un camino de conocimiento de la belleza. Yo defino a los artistas como aquellos que no tienen demasiado tiempo para esperar de convivir con una belleza para pasar a otra, sea cual fuere, ¿no? El museo, la música, la danza, los colores, la observación de la naturaleza,
Es decir, tienen esta capacidad de estar más que otros en contacto con lo bello. No importa después cómo lo definimos a lo bello. Muy bien. ¿No? Sí, ahí Se sí. llevan La la sensibilidad que vive con vos es una parte tuya, entonces todo lo que mirás tiene una mirada ya formada. Claro. Sí, es un ojo distinto el tuyo al mío. sí, probablemente. Pero todos dejando abrir bien todas nuestras sensaciones y sentimientos, podemos llegar a expresar cosas que ni nos imaginamos. Esa es la realidad. Esa es la verdad. Bueno, resulta ser que llega el año 2010 y te jubilaste. Sí. Como docente. Aunque uno como docente no se jubila nunca porque, bueno, lo transforma o lo coloca en otro lugar, pero está siempre ahí dando vueltas ser docente. Y me parece que, bueno, si tiene que ver con la generosidad de la transmisión y tiene que ver con esto de ofrecer y de alentar y demás, esto está con uno. ¿Sí? Claro. Sigue con uno. Alentando al compañero, alentando a la amiga, alentando a los hijos, es decir, mirando lo que hay de vaso lleno. Sí. ¿Qué pasó en 2010? ¿Qué te pasó en ese lugar que se llama la Granja de Mama Vago? Y ahí empecé con o sea, ya en la escuela, muy amigas. Partíamos también el último año de la carrera, ella era profesora en un área y yo en otra, entonces cuando había que evaluar, teníamos evaluaciones conjuntas. Eran momentos muy lindos, muy divertidos también, de todo un poco. Alejandra, sí, la escuela pasó por muchas luchas, sí. Momentos en el 2006 fue muy duro todo, muy complicado. Así que dentro de todo, el 2010 por eso fue una tranquilidad. Lástima dejar los alumnos, pero por otra parte ya muchos años de estar ahí. Y bueno, y con Alejandra empecé de a poquito en el taller a experimentar. Siempre había tenido como pendiente hacer algo más grabado, porque lo que te permite el grabado es experimentar muchas técnicas, muchas experiencias diferentes. También las texturas es algo que me atrae muchísimo, entonces la posibilidad de incorporar ahí otros elementos y demás. Y ahí fue cuando empecé tímidamente, de a poco, a retomar un poco la tarea, porque era como que no, hacía rato que no estaba trabajando. Había trabajado, pero más esporádico. Y a partir más que te diría del 2010, después en el 2011, cada vez más. Y bueno, y hasta ahora seguimos, porque ya es un encuentro que no lo podemos dejar. No, porque es como la casa de uno también, ¿no? Sí, tal cual. Que íbamos a la escuela, te quería comentar esto, en la época de la Belgrano, teníamos un encuentro cuando a veces, o nos quedábamos después, les decía, a la salida del colegio, había un bar emblemático. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Que yo soy amante de los bares, ¿sabes? Famoso, si lo buscas, La Rábida. Ah, mira. Fue destruida por la 9 de julio, por el ensanche de la 9 de julio. Sí, para el 80 me parece que fue. Sí, ¿No? Vos sabés que ayer cumplió los años la avenida, 84 años, una cosa así. Ah, bueno, así que nosotros nos juntábamos ahí y teníamos un mozo amigo, un señor grande, para nosotros en ese momento era un señor grande, por ahí no era tan grande. Sí, pero cuando uno es chico... Sí, como un padre casi, porque si había que nos tenía cosas por ahí. Ay, te dejo esta bolsita y después... Sí. Bueno, eso fue también muy lindo, fue una etapa muy linda. La verdad que la Belgrano fue una etapa muy linda. Bueno, perdón por esta discusión. No, al contrario, a ver, yo creo que muchísimas cuestiones de nuestro ser docente, más consciente o menos conscientemente, está formado por esas experiencias. Bueno, y esto también por ahí era una pregunta para hacerte, pero bueno, te la hago para las dos, ¿no? Para pensar juntas.
que en general las personas que tienen éxito como docentes fueron aquellos que pudieron albergar las experiencias de su formación inicial, de su escuela primaria, de su escuela secundaria, de su formación superior, como algo muy amoroso, digamos, como con un cuidado amoroso de estas experiencias, ya sea con los docentes, con los compañeros, bueno, con el mozo que nos guardaba y nos cuidaba en el bar. Yo nunca hice esto, pero tendríamos que hacer como un estudio de interrogación. ¿Qué pensás vos? Habría que hacerle a los profesores, preguntarles cómo fue tu vida en las escuelas. Sí, creo que, bueno, ahora hay mucho diálogo y se da mucho ese diálogo en los talleres, sobre todo. Tenés oportunidad de charlar mucho más con los alumnos en el espacio del taller, cuando ya ha entrado el año, que todos van teniendo más confianza y demás, y entonces se dan muchas veces estas charlas más así, de las vivencias de cada uno y de todo eso, ¿no? Y uno también escucha a los alumnos, porque cada uno trae también a veces conflictos y cosas que el espacio del taller también es bueno. En todas las épocas, vos me decías, yo recuerdo tanto mi escuela Manuel Belgrano porque me dio el sostén para poder transitar una situación familiar muy dura, como es una mamá enferma. Y bueno, hay tantas historias en donde nosotros vemos que la escuela, por eso este tiempo que la escuela estuvo ausente, Claro. generó, digamos, la ruptura de esta red en donde uno va haciendo que la vida sea posible, no importa la edad que uno tenga. No importa, porque te encontrás con pares de lo que vos hacés. Entonces hay una comunión que no la tenés en otros ámbitos a lo mejor. Podés tener amigos fuera de ese ámbito y entonces hablas otras cosas. Pero claro, la escuela te da una contención en ese aspecto, que tenés pares con los que vos podés, en general, bueno. Sí, y además te da un nosotros, una pertenencia compartida. Exacto. Que en realidad es maravilloso pensándolo desde ahí, porque bueno, yo tengo todavía amigas y compañeras de aquellos momentos, digamos, ¿no? Que por ahí estamos y después volvimos a reencontrarnos, ¿no? Claro. Bueno, vamos, Maxi, a pasar a la obra de Eli Garavaglia, a ver si ¿te ves ahí, Eli? ¿Ves la obra? No, la obra no, te veo a vos. ¿La ves? Escucho. ¿Vos ves la obra? No. No la ves, no la podés ver. Bueno, nosotros la vamos a ir pasando en el orden que vos nos la diste. Así que anda pensando, tenés allí a mano las fotos que me diste. Pero bueno, contanos, a ver, estos son grabados, todos son grabados, y Maxi los va a ir pasando. Sí, pero en general más o menos están todos de esa forma realizados. A partir de monotipos es cuando vos tomás una plancha de acrílico y sobre ella trabajás. Correcto. O trabajás directamente pintando con las tintas de grabado, o en otros casos agregando elementos que después al imprimir te dejan una impronta. Bien. Allí hay una paleta que toma como un contraste entre los colores cálidos y fríos. Naranjas y azules. Exacto. Sí. Y hay mucho, lo que pasa es que yo me enamoro de los azules siempre, pero además de esto, hay muchos detalles de lápiz, de dibujo. Claro. Ahí hay una combinación en donde vos no solo armás collage o armás... Claro. A veces hay texturas que quedaron impresas, pero quedaron muy suaves. Yo lo que hago después es trabajar sobre esas texturas, darles más importancia. O agregando líneas, trabajando con líneas,
A veces he agregado hilos, exactamente hilos pegados en la estampa. Sí, sí. Eso es collage porque a veces agrego trozos de otros collages, de otras estampas que tengo, que me gusta cómo juegan con la imagen. Y entonces, bueno, es como un juego. Yo me divierto mucho haciéndolo, me meto en mi mundo y me olvido de todo. Me parece muy bien. Maxi, vamos pasando otras, no importa, pero quiero que se vean otras obras. Esta obra también es bellísima. Estamos, a ver, tenemos algunos entrecruces, tenemos sueños, tenemos, a ver, otros títulos. Cruces, ahí hay también hilos y sogas y sí. Bien. La pregunta que hago desde la observadora, yo de arte sé poco y nada, pero lo amo y lo disfruto. Hay obras que salen de los márgenes, que Sí. salen, ¿no? Que están como expresándonos a un artista que sale del margen. ¿Cuáles serían para vos, cómo podríamos decir, cuáles son tus márgenes que no querés respetar? Claro, es como que la necesidad a veces, quizás es un poco la vida cotidiana que hace que uno quiera salir, ¿no? Y quizás lo expreso de esa manera. El rectángulo lo veo como a veces tan encerrado que necesito expresar que uno sale de ahí. Yo salgo con el espíritu, aunque esté sin moverme de mi casa, ¿no? Pero uno sale y vuela de esa forma. Y creo que la expreso de esa manera. No en todos los trabajos, pero en algunos tengo la necesidad de hacer. Estos trabajos que estamos mostrando, le vamos a decir a la audiencia que son del 2021. Y esto me da mi pie para preguntarte, ¿qué te pasó? Del 20 había algunos. Sí. No hay del 20, sí. Bien. ¿Y qué te pasó allí en pandemia, Eli? Y yo son las lunas. Este de las lunas es espectacularmente bello. Ay, bueno, gracias. Espectacularmente bello. Todos, pero este de las lunas me impactó. Me gustó tantísimo. A ver, ¿qué te pasó en pandemia y qué te pasó porque tenés mucha obra en pandemia? Claro, porque lo que ocurre es que yo voy todas las semanas, una vez por semana, al taller de Alejandra. Bien. Entonces ahí trabajo, imprimo, cosas que después yo tengo que seguir elaborando. Correcto. Pero en ese momento, yo te lo había comentado, nosotros tenemos un nieto al que íbamos a cuidar. Entonces, es decir, estaba feliz, pero a la vez no me quedaba mucho resto para seguir elaborando obra. Así que se fueron acumulando muchos trabajos sin terminar, y el momento de la pandemia fue esta hija mía. Adoro a mi nieto, lo amo muchísimo, pero fue un regocijo el estar sin ningún apuro ni presión de nada y poder hacer, o sea, para mí fue felicidad la pandemia. A veces me siento mal diciendo esto porque sé lo mal que lo ha pasado mucha gente y bueno, pero como nosotros estamos jubilados, hablo en nosotros por mi esposo y yo, y entonces ninguno de los dos tenía presión de un trabajo, entonces fue un momento muy especial y para mí fue re fructífero. Linda, me alegro un montón porque la verdad que para tanta gente ha sido un momento tremendo. Fue para todos tremendo. Lo que ocurre es que, bueno, los que tuvimos la suerte de tener a la familia sana, los que tuvimos la suerte de tener este espacio para lo que amamos, realmente tenemos que ser muy agradecidos. Muy agradecida, y me siento, cuando digo esto de que lo pasé bien, me siento como muy egoísta, pero bueno, es mi realidad. Claro. Al contrario, no, nada de egoísmo, al contrario, es decir, bueno, en esto que hoy hablabas y lo retomo, esto que el arte te salvó la vida, también te la salvó en un momento tan crítico, porque no todo el mundo soporta el encierro y la amenaza de muerte
Claro, claro, porque además no sabíamos qué podía pasar, hasta dónde era eso. El año pasado era una incertidumbre absoluta. Absoluta, exactamente. Bueno, contanos, Eli, algo que también me interesa saber porque yo soy curiosa de estas cosas. Sí. ¿La obra se vende, no se vende? ¿Hay un lugar donde comprar? Yo no me ocupo demasiado del tema, voy a ser sincera. Lo único que hago es publicar en Instagram. Alguna vez he vendido algo, pero es difícil. Es difícil. Sí. Bien, bien. La otra pregunta. ¿Hay pensado alguna muestra para toda esta obra realizada? Con Alejandra hemos hablado de ir haciendo alguna muestra, todavía no. Alex creo que sí, que va a tener una muestra, yo todavía no, porque también hay que pensar en enmarcar, todo lleva un costo bastante grande. En este momento, Seguro. Sí, ha cambiado todo, pero de una manera tremenda. Sí, los precios, sí. Bueno, sabemos de esto. Digamos que está pensado en algún momento. Sí, en algún momento vamos a hacer una muestra. Es una obra muy bella y también es cierto que la obra, por más que esté en las redes y uno le facilite mostrarla y tenga otros espacios que, no sé, 10 años antes los artistas no tenían y hoy tienen la posibilidad de usar las redes y mostrar la obra dentro del marco de una exposición y curada y cuidada, porque de eso se trata. Sí, por supuesto, es otra cosa. Nada que ver. Tiene, sí. ¿no? Yo me acuerdo las muestras que hemos armado y ver la obra colgada y la verdad que quedaba impecable. Sí. Es así, no por ello se desmerece, pero realmente el marco de una institución, no importa que no sea la institución museo, la institución que ha dado el espacio el espacio para la muestra es importantísimo. Sí, la obra para disfrutar la obra y también para el propio autor, para el propio artista, enmarcarla en valor a la obra, ¿no? Sí, le da valor, obviamente. Valor. Bueno, aparte de esto, estaba pensando, ¿qué te pasa a vos como mujer en esto de haber sido artista? ¿En algún momento vos sentiste que como artista mujer tenías que ser más una docente que un artista? No, yo creo que no. Yo lo elegí, en realidad, sí. Bien. Digamos, juntaste las dos profesiones en realidad, la madre que pintaba y a la hermana que enseñaba. Sí. ¿No? De manera, claro. Es un lazo ahí entre ambas, porque bueno, uno podría no querer ser maestra, pero en definitiva terminaste siendo una docente. Claro, exactamente, no quería ser maestra. Pero siempre me gustó, es decir, a ver, cuando tuve que dar las prácticas en la Belgrano primero, me encantó trabajar con los chicos de la primaria. Claro, porque realmente era lindísimo cómo respondían a pintar, a expresarse. Bien, y hoy por hoy en la educación artística, y esta también es una pregunta muy interesante que se la hago a una docente que dedicó su vida a la enseñanza, y en la escuela primaria, viéndolo desde un lugar absolutamente descontracturado y sin ninguna responsabilidad más que el deseo de lo que te gustaría. ¿Qué te gustaría que ocurra con la educación artística en la escuela primaria? ¿O qué te parece bien que es lo que ocurre? No sé. Yo no sé, a mí me parece que la parte artística no se le da nunca demasiada importancia, en general. No sé cómo están las cosas ahora como para hablar justo de este momento. Pero tendría que ser un espacio mucho más libre. Las escuelas no tienen posibilidad en general, salvo algunas escuelas, pero un espacio donde los chicos puedan mover los bancos, sentarse de otra forma, participar de otra forma. En general la escuela no tiene, hablo de la escuela pública en general, ¿no es cierto? Hay algunas escuelas
que tampoco cumplen con los requisitos. Digamos, como hay algunas escuelas privadas que tampoco desde el inicio y desde... No, lo toman como, bueno, algo más y punto. Y para mí es muy importante la formación de plástica porque permite la expresión, justamente. Permite la expresión, y lo mismo que la música, los dos aspectos son muy importantes en el desarrollo de los chicos, muy importantes, porque hace que tengan mucho más desarrollo en los sentidos de otra forma. Te hago una consulta y una pregunta. Una de las cuestiones que a mí me preocupaba como docente era que los niños y los jóvenes terminaban, digamos, teniendo muchos años de actividades de dibujo, o de plástica, o como se llamara en cada momento histórico, pero tenían muy poco conocimiento de alguna línea histórica sobre la historia del arte. Claro. Salían sin tener, bueno, de la historia en general, pero de la historia del arte mucho menos. Y yo, de alguna manera, me tensionaba esa situación, porque intentaba que más allá de todo lo que los chicos podían producir, o los adolescentes podían trabajar en el tema, algunos ni siquiera la tenían la materia, porque algunos claro. ni siquiera la tienen en la escuela media. Decía, ¿cómo puede ser que nadie les dé alguna pauta, alguna herramienta para poder entender? Por lo que sé, sí, eso es una lástima, pero por lo que sé hay muchos docentes, sobre todo te cuento de los egresados ahora de la Morel, ¿no? Bien. Yo conozco algunos de los que han egresado cuando yo estaba como docente. Yo sé que ellos en general, dan contenidos de historia del arte también. Y además demostrar a los artistas, demostrar las obras. Yo iba cargadísima de libros porque no podía, o sea, en la biblioteca había en la Morel muchos libros, pero no siempre estaban. Muchas veces estaban, entonces era mejor llevarse sus propios libros porque así sabías que los tenías seguros. Y bueno, iba muy cargada generalmente y eso los chicos también lo aprenden y lo maman y después lo reproducen en sus clases cuando son egresados. Sí. Absolutamente. Bien, si hoy tendríamos que darle un consejo a alguien que se está formando como artista o alguien que ya es artista pero que no se atreve a mostrar su obra o que no se atreve a dedicarse plenamente, ¿qué le dirías? Y yo creo que eso es más difícil de encontrar ahora, que no se atreven a mostrar su obra, porque las redes han permitido que enseguida, o sea, es más fácil mostrar la obra. Digamos, mostrar la obra, pero no mostrarse así. Claro, mostrar la obra y ver a ver cuántos likes hay. Claro, pero en el anonimato, digamos. Anonimato. No, desde ya que les digo que si están, o sea, si eso les satisface, si su obra les satisface, hay que mostrarla, obviamente. Sí. Ahora hay mucha más facilidad igual. Hay muchos espacios buscando, inclusive ya hace años que en lugares no tradicionales, se cortó mucho con la pandemia, pero si no en los bares y demás lugares, hay espacios muy lindos para exponer también, que no tiene por qué ser una galería o un museo. Porque en mi época era mucho más complicado. Seguro, absolutamente. Aparte que es difícil acceder. Es difícil, sí, seguramente. Una pregunta, ¿qué es lo que te preocupa como artista y como mujer para con las mujeres hoy? Me preocupa la violencia que sigue estando presente, lamentablemente. Pero la violencia está alcanzando no solo a las mujeres. Entonces, en eso creo que es la violencia en general que me preocupa muchísimo. Las mujeres creo que están muy bien posicionadas. Falta todavía camino para recorrer, pero se han logrado muchísimas cosas y están muy guerreras en este momento. Así que bueno, siguen logrando objetivos. Sí. Y ahora, porque realmente la historia del arte se escribió por varones, está escrita por varones. Recién ahora se están visibilizando mujeres
muy importantes de la historia del arte, sí. Bueno, una muestra que yo no tuve la suerte de llegar para verla, que es el Canon Accidental. Sí, yo pude ver, pero por internet, no fui tampoco, no. Bien, no. bien. Bueno, pero interesantísimo. Sí. Que bueno, que se hayan iluminado y espero que algunas de ellas vayan quedando, no se retiren totalmente y algunas también vuelvan a circular por otros espacios, ¿no? Claro. Que los museos de alguna manera visibilicen a las artistas, no solo a las actuales, sino a las que tenemos escondidas. Claro, tal cual, sí. Pero bueno, hay como más canales en este momento de difusión. Sí. Hay canales de difusión. Pero como artistas, eso es bueno. Y como amantes del arte tenemos que seguir, ya que tenemos tantas que ingresan a las escuelas de Bellas Artes, son tantas que no hay una correspondencia por ahora entre estas artistas que se forman y estas artistas que se muestran, ¿no? Claro. Sí, a veces también, por eso te decía, yo no me preocupo, porque sé que hay que ocuparse también. Hay que ocuparse. Bien, sí. Muy buena, muy legal. Nosotros nos tenemos que preocupar, sino preocupar. Elida Garavaglia, un placer. Me debo un gran abrazo y un buen café. En algún momento nos vamos a encontrar. Claro que sí, que no será ese que nos derrumbaron allí para hacer la 9 de julio, pero será otro que elijamos juntos. Hay muchos cafés muy lindos, sí. Este quedó en mi recuerdo porque fue emblemático para la edad en que acudíamos, ¿no es cierto? ¿Cómo que no? Además hay que transmitir estas cosas. Esto es parte de la transmisión a las nuevas generaciones. Y por supuesto. Bueno, y en Bellas Artes de Quilmes era SAS en la esquina. Que ya no está más. Hace mucho. Pero también fue emblemático porque ahí, cuando había problemas en la escuela, ahí nos juntábamos todos. Ese era el lugar. La geografía de Vieites, digo yo. Sí, tal cual. Bueno, que vaya un abrazo inmenso hacia vos, buena vida, mucha más obra, un cariño a tu familia y un abrazo a las artistas quilmeñas, que las quiero muchísimo. Muchísimas gracias, un abrazo enorme para vos, muy agradecida por la charla, muy ameno todo, así que muy contenta también. Un beso enorme. Vaya, un beso enorme, un abrazo, felicitaciones, me encanta tu obra, en algún momento la veré colgada en el Roverano o donde fuere, pero la quiero ver colgada y exhibida. Muchísimas gracias, Mirta. Nos vemos. Chao. Bueno, nos vamos hasta el próximo miércoles conversando con más mujeres aquí, Mirta Salafia, Radio Rosario Clásica. Muchas gracias por todo, buena semana. Todo el amor del mundo de mis pechos beben todos los niños del mundo, todo el temor del mundo en mis manos cabe. Mi garganta anida todos los cantos del mundo y mis pasos llevan todo el cansancio del mundo. En mi piel se esconde el sol entero del mundo, la sangre entera del mundo de mi cuerpo sale. Abrazo lo poco que tengo, lo tanto que tengo, lo cierto que tengo, el brillo en tus ojos, la tos, los antojos, el miedo y el sueño, el acorde que toco, los tantos anhelos, el calor del fuego, la sal y el deseo, la miel en los dedos, aquello innombrable. En mi voz todo